Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre el contrato swap. Vamos a seguir utilizando esta terminología en el idioma inglés debido a que son términos, aunque contractuales, son uniformes en el comercio internacional y en las operaciones que realizamos a nivel nacional. Cuando hablamos de swap, hablamos de un contrato atípico. Swap significa intercambiar o canjear. Y al igual que el forward que estudiamos en otra lección de este curso virtual, son considerados como contratos derivados y en el comercio internacional se les denomina derivados financieros. ¿Qué es un derivado financiero? Un derivado financiero constituye un acuerdo financiero que establece un valor a través del valor de un activo subyacente, lo que significa que no tienen un valor propio, sino que dependen del activo al que están vinculados. El forward que ya estudiamos establece un valor a partir de un activo subyacente, que según los ejemplos que proporcionamos sería el caso de la cosecha de café que explicamos, una cosecha de café de Juan que quería adquirirla, quería venderla en este momento y hacer una negociación con Starbucks por un valor de $25,000. El activo subyacente en ese caso sería la cosecha y ese valor forward deriva del valor de la cosecha o activo subyacente. En el forward de divisas, el activo subyacente lo constituyen las divisas a negociar y a partir de las mismas se establece la denominada tasa forward. Esta tasa forward deriva del activo subyacente que son las divisas. Los derivados financieros se utilizan para mantener el equilibrio en el intercambio de bienes o servicios debido a las variaciones de precio, fluctuaciones de tipo de cambio, entre otros factores que generan incertidumbre para las partes y que por lo mismo desean dar cobertura para evitar riesgo de mercado o riesgo financiero en sus operaciones mercantiles. El swap constituye el contrato por virtud del cual dos partes se obligan a intercambiar durante un periodo establecido flujos financieros de intereses en la misma divisa. Este es el swap de tipo de interés. O también a intercambiar flujos financieros de intereses en distinta divisa, que es el swap de tipo de cambio. ¿Sobre qué? Sobre un valor nominal determinado y especificando la fecha de vencimiento. En la operación swap pueden intervenir un ente especializado en este tipo de operaciones, que es un intermediario que se denomina ente swap o banco swap. Este contrato swap también se denomina permuta financiera. Como antecedente del swap podemos indicar que surge en la década de los 70 en el Reino Unido. Este contrato se hizo notorio en el año de 1981 con una operación efectuada entre el Banco Mundial y la compañía norteamericana IBM, con la intermediación del banco Salomon Brothers. Según ese acuerdo, IBM buscaba una mayor financiación en dólares a cambio de divisas de países europeos, específicamente francos y marcos suizos. Por su parte, el Banco Mundial buscaba la obtención de financiación en esas divisas europeas. Al igual que los forward, los swap se negocian over the counter, es decir, fuera de mercados organizados. Existen dos tipos de swaps. En primer lugar tenemos el swap de tipo de interés. Este es el contrato que celebran dos partes a través del cual una de ellas se obliga a pagar intereses periódicos fijos a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra parte, y que están referenciados a un índice determinado que puede ser, por ejemplo, la tasa LIBOR o la
tasa Euribor, entre otras. Cada swap puede tener distinta modalidad y pueden celebrarse por la intermediación de un banco swap, es decir, un banco que se especializa en este tipo de operaciones de intercambio. Para la debida comprensión del contrato swap de tipo de interés, citemos un ejemplo. Supongamos que hay dos empresas que necesitan financiamiento. Vamos a proyectar una imagen. La tenemos ya proyectada. En esta imagen podemos ver a la empresa 1 que se denomina Netflix y la empresa 2 que se denomina Global S.A. Netflix acude ante el Banco Industrial a pedir un préstamo de $300,000. Netflix tiene necesidad de un financiamiento de $300,000 y acude ante un banco del Sistema Nacional, el Banco Industrial, y desea pagar una tasa de interés variable, ya que tiene la esperanza de que la tasa de interés disminuya, que baje, y esto obviamente le favorecería. El Banco Industrial, al analizar el caso, le ofrece a Netflix una tasa de interés variable según la tasa LIBOR. LIBOR es una tasa de referencia diaria que se basa en las tasas de interés a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista o mercado intercambiario. Es la tasa intercambiaria de Londres y se utiliza mucho como referencia en las operaciones bancarias. La tasa de interés LIBOR actualmente supongamos que es del 10%, pero esta tasa es obviamente variable y por ende puede variar de un día a otro. Entonces tenemos Netflix S.A. por un lado solicitando una tasa de interés variable sobre un monto de $300,000 ante el Banco Industrial. Ahora pongamos a otra empresa. Del otro lado tenemos a Global S.A. que acude ante el Banco Internacional de Costa Rica, BICSA, y también pide un préstamo por ese monto de $300,000 y solicita una tasa de interés fija. Aquí la tasa deseada es fija. El banco BICSA le ofrece a Global una tasa de interés fija del 15%. La tasa fija es alta porque Global no tiene el mismo respaldo financiero que otras empresas sí tienen, como Netflix, por ejemplo, y es por ello que le ofrecen una tasa fija un tanto alta. Como vemos, Netflix pide a su banco una tasa variable, una tasa LIBOR, que actualmente decimos es del 10%. Y Global pide una tasa fija que BICSA, Banco Internacional de Costa Rica, fija en el 15%. Variable 10 y fija 15% por el otro lado. Bueno, para poner en contacto a estas dos empresas surge un banco swap, que es una entidad especializada en estas operaciones de intercambio. Este banco swap le ofrece a Netflix un intercambio de tasas de interés. Ese intercambio de intereses constituye el objeto contractual. El banco swap le dice a Netflix que si desea pagar una tasa variable LIBOR, le pagará una tasa fija del 13%. Netflix sabe que Banco Industrial le fija una tasa fija del 12% y el banco swap le ofrece el 13%, se ahorraría un 1%. Para poder realizar la operación de intercambio de tasas de interés, es decir, para formalizar el contrato swap, el banco swap hace ciertas recomendaciones previas a estas dos empresas. Por una parte, le recomienda a Netflix que en lugar de pedir al Banco Industrial una tasa de interés variable, la pida a la inversa. Es decir, le dice Netflix, no pida variable, pida tasa fija, la cual según el Banco Industrial sería del 12%. El banco swap le pagará a Netflix una tasa fija del 13%.
Por otra parte, el banco swap le recomienda a la empresa Global que pida la tasa inversa, es decir, en lugar de tasa fija, que pida tasa variable, una tasa LIBOR, por ejemplo. El banco swap le pagará a Global la tasa LIBOR. Efectuadas las recomendaciones del banco swap y sin descartar o quitar a los otros bancos porque son indispensables en la operación, se formaliza el swap con estas recomendaciones. El banco swap debe formalizar dos contratos swap, uno con Netlex y el otro con Global. Por virtud de estos contratos, las condiciones quedan así. En primer lugar, Netlex pagará al banco swap la tasa LIBOR, que actualmente es del 10% sobre la base de $300,000. El banco swap, por su parte, le pagará a Netlex una tasa fija del 13%. Netlex pagará a Banco Industrial una tasa fija del 12%. En segundo lugar, Global pagará al banco swap una tasa fija del 14% sobre la base de $300,000. El banco swap, por su parte, le pagará a Global la tasa LIBOR del 10%. Y Global pagará a VIXA, al Banco de Costa Rica, una tasa LIBOR del 10%. Repasemos la operación para su comprensión y ver este intercambio cómo funciona en beneficio de las partes. Netlex paga al banco swap la tasa LIBOR actual del 10%. El banco swap traslada esa tasa LIBOR y la paga a Global. Y Global paga a VIXA. Si la tasa LIBOR varía mañana y es del 12%, no hay ningún problema porque lo que pague Netlex es lo que banco swap traslada a Global y Global a su vez traslada a VIXA. Viendo la operación desde Global para Netlex, Global paga a banco swap una tasa fija de interés del 14%, el banco swap paga a Netlex una tasa fija del 13% y Netlex paga a su banco, Banco Industrial, el 13% de tasa fija. Como vemos, hay ventajas competitivas en esta operación, ya que el banco swap se queda con el 1%, ya que recibió de Global 14% y pagó a Netlex el 13%. Por su parte, Global, en lugar de pagar una tasa fija a VIXA del 15%, ahora le paga al banco swap una tasa fija del 14%, es decir, se ahorra el 1% durante todo el plazo del préstamo. Por su parte, Netlex recibe del banco swap una tasa fija del 13% y paga a su banco, Banco Industrial, una tasa fija del 12%, es decir, se ahorra el 1% durante todo el plazo del préstamo. Como vemos, es una operación interesante, novedosa y que genera ventajas competitivas para las partes que intervienen. Existen muchas variaciones y las condiciones dependerán del caso concreto. Ya explicamos el contrato swap de tipo de interés, ahora veamos el contrato swap de tipo de cambio. El swap de tipo de cambio es el contrato por medio del cual se pacta un intercambio de flujos periódicos por una de las partes en una divisa a cambio de recibir los intereses periódicos por la otra parte en una divisa diferente, como puede ser recibir los intereses generados en dólares contra el euro. Los swap de tipo de cambio constituyen una variante de los swap de tasa de interés. En este caso es cuando las dos contrapartes intercambian flujos financieros en divisas diferentes. Por ejemplo, una parte entrega dólares y la otra entrega euros. En este tipo de operaciones es recomendable que exista una entidad financiera o un banco que tome el rol de intermediario para garantizar que la operación se lleve a cabo correctamente. Recordemos que el swap, al igual que el forward, que ya estudiamos, funcionan para brindar una cobertura de riesgos, en especial para evitar las fluctuaciones o variaciones del tipo de cambio. El swap permite intercambiar flujos financieros entre las partes. Partamos de un ejemplo en este tipo de swap. Supongamos que un restaurante guatemalteco, denominémoslo Chapín S.A.,
desea abrir operaciones en Estados Unidos y necesita abrir un restaurante en ese país. Este restaurante Chapin S.A., para poder instalarse en el extranjero, necesita comprar mobiliario y equipo y contratar personal, entre otros rubros. Necesita fondos en moneda de dólar para hacer todas estas compras, todas estas contrataciones. Necesita dólares, los cuales desea obtener a través de un banco estadounidense. Este banco estadounidense le ofrece a Chapin S.A. un tipo de interés del 15% anual y en moneda de dólares. La tasa es alta por ser una entidad guatemalteca que no tiene un historial crediticio suficiente en Estados Unidos. Resulta que el restaurante Chapin logra contactar a una entidad estadounidense que tiene un préstamo a la inversa del suyo. Es decir, esa entidad estadounidense tiene un préstamo, pero no en Estados Unidos, sino lo tiene en Guatemala, en un banco guatemalteco. Y esta otra empresa estadounidense tiene que pagar en Guatemala en quetzales. Y tiene un tipo de interés con ese banco del 15% anual. Chapin S.A. tiene su fuente de ingresos en quetzales y debe pagar el préstamo en dólares, porque lo debe pagar en el banco estadounidense. Lo que implica que debe adquirir divisas para el pago del préstamo. Tiene quetzales, compra dólares y con eso va y paga el préstamo. Por su parte, la entidad estadounidense tiene su fuente de ingresos en dólares y tiene que pagar el préstamo en Guatemala en quetzales, lo que le implica que debe comprar quetzales para pagar su préstamo. Debe vender dólares, comprar quetzales y así paga su préstamo ante el Banco de Guatemala. En este ejemplo, la entidad Chapin S.A. y la entidad estadounidense pueden intercambiar los flujos de intereses, es decir, intercambiarán una cantidad determinada de divisas entre sí. Chapin entregará flujo de quetzales y la estadounidense le entregará flujo en dólares. La finalidad de este contrato o intercambio de divisas es que cada parte pueda disponer de divisas extranjeras para realizar pagos o compras sin sufrir pérdidas por tipo de cambio. El swap es un contrato celebrado over the counter, es decir, como indicamos, fuera de mercados organizados. Es un contrato atípico porque no existe un tipo contractual en nuestra legislación. Existe libertad de forma contractual. Esta es otra característica, ya que puede celebrarse en cualquiera de las formas contractuales que permite la ley y que ya hemos estudiado en otros cursos virtuales, específicamente en nuestro curso virtual de Derecho de Obligaciones. El swap es un contrato de largo plazo, ya que puede pactarse generalmente son de 5, 10, 15 o hasta 30 años de plazo, diferente al forward, que es por días. Además, el swap es un contrato de tracto sucesivo, ya que implica pagos periódicos o sucesivos. Los flujos de intereses son periódicos, son sucesivos. Generalmente es un intercambio mes a mes y durante un plazo determinado. Así también en el swap estamos ante contratos de mayor cuantía, monto alto, ya que la cuantía de la operación y el plazo constituye el aliciente de cada una de las partes contratantes. El swap puede realizarse entre bancos e incluso entre un banco central de determinado país con otro banco central de otro país. De manera que es un contrato de cobertura de riesgos a nivel macro y distinto al contrato de forward, por lo que hemos explicado. Como vemos, cada figura contractual implica ventajas competitivas para las partes contratantes y es por ello importante conocer cada figura para tener un conocimiento amplio de la contratación mercantil. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Muchas gracias.